Bienvenidos a otro vídeo, otra entrega de Hablemos en Contexto. En esta oportunidad traemos un tema trascendental, importante, trascendental, la oración. Para ello vamos a conversar con un buen amigo, hermano, líder de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo en Panamá, abogado de profesión, servidor de Jesucristo, Ramón Bartolí. Bienvenido, Ramón, a este espacio de Hablemos en Contexto, dentro en el marco de este ministerio informativo que es Cristo News. Para cualquier mayor información sobre esta organización a la que Ramón pertenece, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINET, sus siglas en español, en la caja de datos, allí va a estar el link para que puedan acceder a él, y también nuestra website, cristonew.us, para que también puedan compartir con nosotros con ustedes, todo el contenido informativo. También ponemos a disposición, ahí está el link, también lo colocamos abajo y en la página web, Cristo News Radio, para alabar en todo momento al Señor, la bendición a tus oídos. Bien, dicho esto, Ramón, iniciamos esta conversación. Un placer tenerte desde Panamá. Y el tema que nos convoca hoy es la oración. En estos tiempos, después de más de un año de tiempos de pandemia, el mundo cristiano, los cristianos, primeramente han volteado nuevamente a buscar al Señor, unos más, unos menos, cada uno en su relación personal con Cristo Jesús. Otros ya empezaron con la inquietud de buscarlo. Y aquellos, pues, que de alguna u otra manera no conocen o no han sentido, no han vivido lo que es tener una relación con Jesucristo en lo personal, pues también de alguna u otra manera que estos medios, estas entrevistas, estas conversaciones sirvan para animar a otros, motivar a otros, de alguna u otra manera tocarlos. Bienvenido y iniciamos con el planteamiento. La regla, la palabra, el Evangelio en Mateo nos dice, nos propone, nos deja una provisión que es la regla de oro, la oración. Pero eh, en tu experiencia, en tu caminar con Cristo Jesús, en el mundo cristiano, ¿cómo ha sido esta experiencia de la oración para que puedas compartir eso con otras personas? Bienvenido. Muchas gracias, Juvenal, por haberme invitado y más que líder, Juvenal, soy un servidor. Soy un servidor y me encanta mucho más esa palabra. El único líder para nosotros es nuestro Señor y nosotros le servimos a Él. Mira, Juvenal, en el tiempo que llevo de conocer a Jesús, de conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eh, yo realmente estaba muy equivocado, Juvenal, en cuanto a que muchas veces uno decía, Dios siempre está conmigo, y es cierto, Dios siempre está con uno, pero de que uno haga las cosas correctamente para que Él se glorifique de nosotros, es diferente, es diferente. Y lo que yo he aprendido en el momento que comencé a conocer de nuestro Padre, comencé a recibir el Espíritu Santo en lo que se refiere a la oración. Yo estaba equivocado en cuanto a ese concepto. Mira, yo pensaba que orar era rezar, rezar un Padre Nuestro, rezar un credo, un acto de contrición, etcétera, como católico apostólico que soy, ¿verdad? Porque esa es mi religión. Pero cuando comencé a aprender de la estructura de la oración el Padre Nuestro,
es la estructura para comprender la oración y saber cómo orar y conversar con nuestro Padre, comenzar a conversar con nuestro Padre como un padre conversa con un hijo y como un hijo conversa con un padre. Las cosas fueron cambiando. Las cosas fueron cambiando totalmente. Y ya no era una oración en un momento determinado, sino era las 24 horas del día en que Ramón Bartolí estaba haciendo muchas cosas, pero Ramón Bartolí tenía a nuestros padres en su pensamiento, en su corazón. Y es así como mi vida comenzó a cambiar con respecto a lo que es orar, lo que es la oración. Cuando nosotros oramos, tenemos que comenzar a glorificar a Dios, a darle la posición que Él tiene, como el Rey de Reyes, como el Rey de todo, del oro, la plata, del mar y de los cielos, del mundo entero. Cuando yo comencé a conversar con Él, a cada momento, te lo digo con toda sinceridad, mi vida cambió. Pero mi vida cambió también, y me voy a referir un poco más porque la oración, si no se tiene fe, la oración tiene que estar concatenada, interactuada, oración y fe. Oración y fe. Y no dudar en que Dios nos va a cumplir. Solamente que tenemos que tener en cuenta, como lo dice el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, no la voluntad mía, ni la voluntad de otros, sino la voluntad de Él. Y la voluntad de Él hay que acogerla, hay que recibirla con gloria, con beneficencia. Hay que recibirla con amor, sea la que sea, nos guste o no nos guste. Ahí entra el tema de la obediencia, ¿no? Hay que, exactamente, así es, bueno. Esa es, así es como yo he aprendido. La interacción de hablar con nuestro Padre y más que pedirle, darle las gracias todos los días de los milagros que nos hace. Y le voy a hablar sobre ese punto. Muchas veces Ramón Bartolí esperaba milagros para él, pero no se daba cuenta que Dios, que nuestro Padre estaba haciendo milagros alrededor mío, milagros en mis hijos, milagros en mi madre, milagros en personas que yo conocía. Entonces, a medida que fui conociendo la palabra, a medida que fui interactuando con él, a medida que oraba más, me daba cuenta de esas bondades que Dios nos daba, pero bondades, Juvenal, que aprendí que para recibir hay que dar. Y eso es muy importante. No solamente es dar las gracias a nuestro Padre, no solamente es pedir, sino dar. Darle a Él lo que Él nos está pidiendo desde las primeras tablas donde están los mandamientos de la ley de Dios, que no es fácil, pero no imposible. Cuando uno quiere estar alineado con nuestro Padre y poder ser beneficiado de toda su misericordia. De hecho, muy cierto lo que dices, porque así se conoce.
en la palabra, en el Evangelio, sobre todo en las versiones en español, le llaman la regla de oro. Pedir, buscar y llamar. Ya, saber pedir, saber buscar, saber llamar. Pero cuando vamos un poco al fondo real de las traducciones, yéndonos a los idiomas originales con el que fue escrito en los textos bíblicos, en este caso el Nuevo Testamento con el griego, resulta que las palabras que se utiliza para determinar este pedir, buscar y llamar es sencillamente adorar y guardar las traducciones. Entonces, cuando pedimos, sí, pero tenemos que pedir primeramente el, 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 el guardar la palabra del Señor. Buscar es alabarlo en todo tiempo y llamarle es adorarlo, ¿no? Establecer ese cerco, porque la oración nos establece un cerco especial, no solamente en torno al petitorio que estemos haciendo, sino en la adoración que hacemos con Él, porque a la final la adoración, el orar es una conversación con Cristo Jesús, muy íntima, ¿no? Entonces, el tema de la regla de oro con la oración del justo, ¿no? Aquel que tiene justamente a Cristo en su corazón. En tu experiencia de vida y en tu servicio a través de la organización en la cual tú estás activo, llevando el mensaje a través de testimonios de vida de hombres y mujeres a otros para que también conozcan cómo trabaja la fe en el Señor Jesucristo, cómo ha sido ese proceso de orar en fe, orar en obediencia. Recordemos que la palabra en hebreo para fe es fe obediente, la fe shalom. No hay que ser, porque fe sin obediencia a veces no tiene que ser un obediente. Tú lo dijiste hace breves momentos, que cuando pedimos y clamamos que se haga tu voluntad, a veces decimos y nos preguntamos, ¿realmente estás dispuesto a cumplir la voluntad del Señor? Así no te guste, que muchas veces oramos por cuestiones personales, pero tenemos que entender que cuando estamos estableciendo ese marco de relación directa con el Señor, pidiendo su protección, la protección de Él es perfecta. Para nosotros a lo mejor en lo humano, en nuestra carne, no estaríamos de acuerdo en algún momento dado por alguna situación, pero la voluntad de Él es perfecta. ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu caso, mamá? Mira, Juvenal, antes de contestarte esto, quiero leer brevemente una palabra que es Primero de Reyes del 8 al 28, pero algo corto, 8:28. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Mira, yo me tengo que ir al pasado en momentos para poder contestar el presente, porque te lo digo honestamente, ¿qué tan equivocado estaba yo? ¿Qué tan equivocado estaba yo que cuando yo pensaba que oraba y rezaba, yo pensaba que solamente con hablar con Dios, confesarme con Dios, ya yo podía y ser perdonado por Dios, pues yo seguía pecando. Y conversaba con Él, me perdonaba y seguía pecando. O sea, qué tan equivocado estaba yo. Pero al transcurrir el tiempo, cuando llegué a conocer a nuestro Señor y los milagros que ahora puedo ver, que no venían hacia mí, sino hacia los míos, me he dado cuenta que Dios es tan misericordioso
que cuando Dios te va a dar algo y te promete algo y tú le fallas en un momento, pero Dios te da lo que tú le estás pidiendo. ¿Qué comprendo yo con eso? Que tengo que ser más obediente, que tenemos que ser más obedientes, porque no podemos solamente querer que Dios nos dé y nosotros solamente dar por pedazos. Tenemos que tratar de dar completamente y mediante la oración, en esa conversación que uno tiene de padre a hijo, y como yo digo, al Dios Jesús Cristo, Jesús nació a través del Espíritu Santo enviado por Dios a María. María engendró al Espíritu de Jesús, a Jesús, quien nació con un propósito. ¿Quién de nosotros cuando nace sabe que va a morir? Él ya traía un destino que era nacer para morir por nosotros. Y a través de la oración que va interactuada con la fe, yo te lo digo sinceramente que a medida que uno le promete más a nuestro Señor y que no es fácil, que son los mandamientos, Juvenal. Yo tengo un testimonio que es el de mi madre. La semana pasada, mi madre se dializa 3 veces a la semana desde hace 8, 9 años. 3 veces a la semana. Mi mamá la semana pasada estuvo toda en cuidados intensivos. Y Dios sabe que yo a él en oración le prometí algo, que si mantenía a mi mamá con vida, que es el eje de toda nuestra familia, de los hermanos y de los nietos, yo le iba a cumplir. Y la semana pasada, en oración, mi madre salió de cuidados intensivos para la casa. Wow. El sábado que pasó y el domingo cumplía 88 años. Qué mejor regalo que Dios nos ha dado a toda la familia Bartolí Arosemena. El Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. Que mi madre. Entonces, ¿cómo yo no puedo ser agradecido? Así es. ¿Cuántas veces Ramón Bartolino ha sido tentado? Pero yo le prometí a Dios algo y se lo he cumplido. Y Él me está cumpliendo y yo acataré la voluntad de Él en el momento en que Él así lo disponga. Pero si no fuera por la oración, que es una oración de 24 horas, aunque te puedo decir, Juvenal, los consejos para poder hablar con Dios o para poder conversar con Dios a través de la oración, porque para mí la oración igual es una conversación como la que yo estoy teniendo contigo, porque Dios nos habla también, Exactamente. Dios nos escucha, pero tenemos que saber intuir que Dios no nos va a decir nada malo, porque somos sus hijos. Pero a veces
como dije anteriormente y como tú dices, Juvenal, las cosas no vienen como uno quiere que vengan, Eso es correcto. pero es su voluntad y hay que tomarla con regocijo y con alegría, aunque no nos guste. ¿Por qué, Juvenal? Porque yo he podido ver y probar a través de la misericordia de Dios, a través de la oración, a través de la fe, que una puerta se te puede cerrar, pero se te abren 10 más. Algo que tú querías se te va, pero vendrá otra mejor. Entonces, no podemos tener y en no tener confianza que todas las cosas que nuestro Señor nos dé a nosotros es para bien, Así es, la voluntad del Padre es buena, perfecta y agradable, ¿no? es para Llena de bien. tristeza. Así es. Aunque ya te digo, para poder conversar con Dios, uno puede conversar en cualquier lugar, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Pero igualmente, si queremos tener una oración permanente con Él, en determinados momentos, pues uno tiene que elegir el lugar. Tenemos que tener un lugar tranquilo para poder interactuar igualmente con Él. Tenemos que concentrarnos y no comenzar a orar, Dios mío, gracias por esto, pero me tengo que ir ya. Y cortas y te vas a hacer otras cosas. O sea, qué error a veces uno comete, porque eso lo podemos cometer todos los días. Lo Sí, podemos cometer todos los días. el mismo Entonces, devenir lo recordamos. exactamente. Entonces, Pero a tenemos veces que ir. hasta agendamos a veces la oración. Exactamente, correcto. Por eso digo que la oración, la conversación con Dios, cuando nos lo conocemos, cuando lo vamos conociendo y lo que, qué gran Padre es, pues es las 24 horas del día. No hay un momento, no hay un momento, Juvenal, vamos a reunirnos a las 5 de la tarde, de 5 a 7 a orar. Pero a lo mejor tú has orado todo el día. Eso es correcto. Has conversado con Dios todo el día. En todo momento. Sí, señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que no porque a determinadas horas vamos a orar, pues eso significa que las 23 o 20 horas del día no podemos orar, porque ya oramos a una hora determinada. Y no es así. ¿Qué tan equivocados estamos? Ramón, ya finalmente, en estos tiempos, familias, personas, cristianos, no cristianos, eh, viven diversos tipos de situaciones, finanzas, empleo, salud, sobre todo el tema de la salud, eh, producto de no solamente del tema de esta pandemia mundial, sino de todos los temas de salud que aquejan a la humanidad desde siempre. Problemas familiares, relaciones familiares, en fin, una diversidad de causas, situaciones, etcétera, que ponen a prueba todo y todos los días esa fe, la espiritualidad del ser humano. La oración, entonces, la debemos entender como una provisión que nos dejó el Señor, ¿correcto? Que podemos, como dices tú, que la tenemos en todo momento para tomar esa provisión, prepararnos ante cualquier situación. Tu mensaje para estos tiempos, para este momento, lleno de incertidumbre, hay amor, fe y esperanza en muchos corazones, pero siempre invade la duda, el temor, pero ese temor que no es sano, el temor que no es reverente, el temor que puede convertirse en miedo, el no, muchas veces muchas personas con las que conversamos se sienten
no preparada para estos tiempos. Y uno le dice, bueno, pero ahí tienes una primera provisión, que es la oración. ¿Qué le pudiese decir a esta, compartir con estas personas, con estos amigos que nos están viendo ahorita? Mira, Porque Juvenal, nosotros también tomamos esa provisión todos los días también, por supuesto. es una bella pregunta, porque hay que decir es bella, porque es algo que nos arropa a todos, todos los días. Mira, con la inseguridad que existe en el mundo ahorita mismo, yo como abogado te puedo decir, mira, la gente está pensando en cómo pagar las cosas, la gente está pensando en hacer testamentos, la gente está pensando en comprar seguros de vida, de hospitalización, etcétera, 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 cuando en realidad tenemos que pensar en estar en paz, en amor con Dios y estar en paz con tu hermano, con tu amigo, con tu enemigo, con tus hijos, y no en las cosas materiales, tanto así. Porque las cosas materiales nos enferman, nos enferman. Son necesarias, pero no más necesarias que el estar en paz y en amor con Dios. Que la fe crezca cada día más en nosotros. Que seamos ejemplos de nuestro Señor. ¿Cómo así? Jesús era el hombre más rico de la tierra, pero era un hombre sencillo, honesto. Qué más podemos decir? Entonces, tenemos que estar en paz. Y digo, ¿por qué tenemos que estar en paz? Y eso lo tenemos que conversar a diario con Dios. Dios, dame la paz. Hoy estoy vivo. Hoy puedo pedir perdón. Mañana no sé qué va a pasar. Por eso es que yo tengo un lema y lo he tenido toda mi vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana pedir perdón cuando puedes pedir perdón hoy. No dejes de darle un abrazo a tu hijo o a tu hija hoy, porque mañana no sabes qué es lo que puede pasar. Entonces yo veo que en estos momentos nosotros lo que tenemos que buscar, Juvenal, es llenar de amor de Dios a nuestro corazón, conversar más con nuestro Señor a cada momento, y estar en paz, porque hoy estamos y mañana no estamos. Y te doy este ejemplo que yo cada vez que veo a mi madre, le pido su santificación, que ore por mí. Y yo le digo a mi mamá, mamá, Dios no la quiere soltar todavía. Una misión todavía. Aférrese a Él. Sí, Señor. Dios la necesita todavía. Y con eso, que Dios nos necesita todavía a todos aquellos que estamos vivos, tenemos a seres queridos alrededor nuestro. Entonces, con más razón, tenemos que amarnos los unos a los otros, dejar el egoísmo, por eso te dije, no me digas líder, yo no soy líder. A veces no somos ni líderes en la casa, ni siquiera somos líderes en la casa muchas veces. Entonces, déjame como servidor, como padre, como hijo, como hermano, y buscar esa palabra de aliento ante nuestro Padre
en el perdón de todos los días, a través de la oración, a través de la fe, y no dudar que la decisión que tome nuestro Padre va a ser la mejor, aunque no la sintamos así, pero va a ser la mejor. Bien, gracias Ramón. Así es. El servicio al Señor es una de los momentos que llena de mucho gozo el corazón de una persona. Alguien mm, comentaba por allí cuando realmente uno puede ser feliz, y hay todo un tema sobre la felicidad. En próximas entregas estaremos hablando al respecto sobre eso, los conceptos que se manejan hoy en la actualidad de la felicidad. Pero en la misma organización, Fraternidad, los hermanos de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, en la visión de esta organización hay una buena respuesta a esta felicidad, que es cuando conseguimos ese propósito, y es el propósito de cumplir la voluntad del Señor. Porque cuando conseguimos ese propósito en nuestra vida, realmente suceden cosas extraordinarias. Y cuando hablamos de cosas extraordinarias, ya lo decías tú, no se trata de las añadiduras, como también se le conocen, las cosas materiales, sino ese estado anímico permanente de gozo, de alabar, de confianza, de fe, de certeza, de convicción ante cualquier situación. Y eso es lo que define muchas veces, hace la diferencia. Oye, esta persona, por muchas situaciones que suceden en su vida, pero siempre anda con una sonrisa, siempre está positivo, siempre está feliz, tiene una actitud proactiva, activa todo el tiempo. Y es por eso, porque entonces cuando usted le pregunta, bueno, ¿y qué pasó en tu vida? Sencillo, hermano, yo lo que hago es servirle a Jesucristo, lo hago de corazón. Juvenal, Sí, antes de terminar, Juvenal, te voy a dar una medicina, que esa medicina me la dio mi hermana, que también está en fraternidad. Mi hermana me decía, aparte de tener a Dios, mi mamá, la otra medicina que tiene mi madre es la paz. Cuando tú tienes a Dios y tienes paz en tu corazón, paz en tu mente, ¿qué más quieres tú? hay sanidad. Así es, ¿Qué más quieres tú? así es. Bien, vamos a agradecer nuevamente a Ramón Bartolí desde Panamá, servidor de Jesucristo, padre, hermano, hijo, por haber compartido con nosotros este tema, esta conversación sobre esta provisión que es la oración. Sencillamente es acercarse, buscarla de manera sincera, con el corazón abierto, despojarse de toda inhibición y sencillamente hablar con el Creador, hablar en este caso, con el Padre, pidiendo a través de su Hijo, con la iluminación del Espíritu Santo, y Él no tarda. Y eso lo conocemos y lo hemos vivido quienes en algún momento abrimos el corazón. Dios no se hace esperar, siempre y cuando haya justos en oración. Nos referimos a justos, el que tiene justamente a Cristo en su corazón, o por lo menos intenta, trabaja, se esfuerza, es valiente, trata de cultivar esa fe en su corazón. Amigos, Ramón, gracias. Saludos a todos estos compañeros, amigos, amigas en Panamá de esta organización, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios de Evangelio Completo, como de todas otras organizaciones y ministerios cristianos que también apoyamos a través de esta plataforma de cristonews.us y por supuesto a través de este espacio de Hablemos en Contexto. Bien, será hasta una próxima entrega. Dios los bendiga a todos. Dios te bendiga, Ramón, y te sigue utilizando de manera enorme, como sabemos, nos consta, lo viene haciendo. Y a ustedes, muy pendientes de todas las notificaciones que estamos enviando a través de nuestra página web, cristonews.us, toda la semana, para que estén pendientes
y nos apoyen y nos den sus comentarios sobre estas entregas, estos temas, y que esperamos que tengan algún aporte positivo en la vida de todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.